La realidad hoy es que la economía mueve al mundo, la economía mueve a los países y la economía también mueve a los territorios como las Islas Malvinas. Por eso creemos que es muy importante conocer, saber cómo está la economía de las Islas Malvinas para tener alguna idea de si está cerca o está lejos ese largo recorrido, ese largo camino que tenemos que recorrer los argentinos de negociaciones, de trabajo diplomático, para que algún día las Malvinas vuelvan a ser lo que fueron siempre, de la República Argentina. Por eso está muy bueno y realmente escuchen con atención lo que va a contar Julián Guarino, que es quien mejor conoce de la Argentina, quien mejor conoce cómo está la economía de las Islas Malvinas. El señor Julián Guarino, que es nuestro además. A ver. Bueno, Pablo, gracias. Bueno, a ver, hay datos que son poco conocidos de las islas y que obviamente han ido cambiando a lo largo de los últimos años. La paradoja, la primera y la principal, tiene que ver con la guerra. Para Malvinas, para los habitantes de Malvinas, quizás nada ha sido tan fructífero como lamentablemente la guerra. Es decir, la guerra les ha dado primero la ocasión de recibir beneficios por parte del Reino Unido. Hasta 1982 no había en Malvinas prácticamente ahí ningún tipo de contacto cercano con quienes proveían de recursos a lo que era el destacamento justamente militar que había en Malvinas. Y económicamente había mucho más lazo con la Argentina que con Inglaterra. Totalmente. De hecho, el principal proveedor de energía era YPF. Este es un dato concretamente que está incluso en los archivos históricos, en los archivos estadísticos, y de alguna forma se rompe ese vínculo, obviamente, y varios meses después de que termina la guerra, justamente el Reino Unido, a través de Margaret Thatcher, le decide otorgar a las Islas Malvinas, al gobierno de Malvinas, una zona de explotación económica alrededor de las islas de 320 kilómetros. Es decir, 320 kilómetros a la redonda de las islas, alrededor de las islas, en el mar, se les permite la explotación. Lo único que les provee el Reino Unido es la defensa. Juli, eso aprovechando que esa zona es la zona de exclusión que comienza a regir porque lo decidió Inglaterra en la Guerra de Malvinas. Antes no existía esa zona de exclusión. Antes no existía y de alguna forma este es el puntapié que le empieza a dar cierto sustento económico a las islas que antes realmente no tenían. ¿Por qué? A ver, ellos le dicen, bueno, esta zona es tuya. Claro, ¿Qué hicieron los isleños? Bueno, lo primero que hicieron fue justamente hacer un estudio, cuáles eran las posibilidades desde el punto de vista económico, y esto arroja claramente una evolución que va a ser, yo diría, impactante de crecimiento en los años subsiguientes. ¿Por qué? Porque empiezan a explotar la riqueza ictícola, empiezan a hacer capturas de calamar, que es prácticamente la variedad que tiene muchísimo volumen para ser explotado en esa región. Pero ellos no tienen barcos. Ellos no tienen barcos, es una buena pregunta, y ellos obviamente se la hicieron. Digo, ¿cómo hacemos para traer capitales a las islas? Bueno, prácticamente no tuvieron suerte con respecto a eso durante varios años, hasta que dan con una fórmula que es la que hoy aún tiene vigencia, que es la siguiente: licitan licencias de pesca, es decir, están abiertos prácticamente a todo el mundo, a todo empresario que quiera pescar en las aguas de Malvinas. Lo único que tienen que hacer es presentarse al gobierno de Malvinas y darle una cantidad de dinero por año, que son cifras realmente muy importantes, y los kelpers, los empresarios kelpers, que son los que gozan de unas 200 licencias de pesca por año, lo que hacen es venden esas licencias. ¿Qué pasa si va un buque de bandera argentina? Hay pocos igual buques de bandera argentina, ¿no? Bueno, hay una zona de exclusión, como vos bien decías. Pero o sea, están abiertos a todos, pueden ir coreanos, japoneses, creo que van muchísimo, pero si va un buque argentino no puede entrar. Bueno, a ver, ellos han dicho hace algunos años, a mí me tocó justamente estar con, a propósito de que se cumplían los 30 años de la guerra, y ellos te decían personalmente que estaban abiertos a todo el mundo, incluso a los empresarios argentinos. Era una forma de provocación. Lo que pasa es que un argentino no va a ir a pagarles a ellos un cano para poder pescar. Y el gobierno tampoco lo permitiría. Claro. Y me parece que en ese punto sí hay empresarios, Pablo, españoles, de Taiwán, de Corea, que pescan en esas aguas, y es realmente muy impresionante ver a todos los buques pescando en un mismo momento, porque es una cantidad de buques muy relevante, muy importante, que hace una explotación muy fuerte de ese recurso. ¿Y de cuánta plata estamos hablando, Julián? Bueno, a ver, estamos hablando de cifras realmente millonarias, de 50, 100, 150, incluso hasta 400 millones de dólares de explotación anual vinculado a lo que es esta riqueza ictícola. Pero, ¿cuál es el impacto que tiene en la economía de Malvinas, ¿no? Yo un poco juego con algún ejemplo, que es el siguiente: uno puede ir a comprar una latita de calamar a un supermercado en la Argentina y resulta que ese calamar que uno se va a comer, supuestamente español, está pescado por un buque de bandera española en las aguas de Malvinas. Qué locura, ¿no? Sí,
sí, da cierto escalofrío, es muy fuerte, pero pasa en la realidad y en rigor la Argentina ha protestado muchísimo contra esto, contra esta explotación. Pero ¿cuál ha sido el efecto, ¿no? Y acá yo traje unas cifras que me parece que son importantes y que tenemos que compartir. El PBI Malvinas creció un 11% anual, de vuelta, 11% anual. Tasas chinas. Sí, hasta el año 2012, que son los últimos números que están relevados por el gobierno de Malvinas, que se han publicado esta semana. Hay algunas estimaciones para el 2013 que también van en el mismo sentido. 11% anuales son tasas chinas, son por encima de China, de hecho, y esto está mostrando cuál es el impacto económico que está teniendo, no solo la pesca, sino también los hidrocarburos. El otro dato, que me parece que es el más relevante, es que el PBI per cápita de los kelpers asciende a $122.000 anuales. Convirtiéndolos en un ranking mundial. Atención con este dato, Sí. Sí, el ranking mundial lo encabezan los kelpers. Es decir, no me puede decir que es el lugar con mayor PBI del mundo. Es el lugar con mayor PBI del mundo. Quiere decir que por habitante las Malvinas tiene la producción más alta del planeta. Y estamos hablando de países que uno podría compararse. El caso de Qatar, que tiene $100.000. Mónaco, el Principado de Mónaco, que tiene $105.000 por año. Y Luxemburgo, que tiene $111.000. A ver, ¿por qué traigo estas cifras? Porque son todo países que tienen en general ingresos que exceden lo que es su estructura económica, es decir, hay depósitos de empresarios de otros países, en el caso de Mónaco también, en el caso de Luxemburgo hay muchas empresas radicadas que no son de Luxemburgo, pero que por cuestiones impositivas van así, depositan su dinero ahí y eso forma parte del Producto Bruto de ese país. Es decir, hay ahí una cuestión que excede a lo que es la estructura productiva, algo que no pasa en las Islas Malvinas, es decir, el dinero que está en Malvinas está para ser utilizado en la producción, tanto en la explotación vinculada a la riqueza ictícola como también a los hidrocarburos. La presidenta decía en el día de hoy que habían anunciado en la jornada descubrimientos en los pozos de Malvinas. Y este es un dato realmente... ¿Todo esto? Sí. Con cero petróleo y cero gas hasta ahora. ¿O me equivoco? Bueno, hoy dijeron que encontraron. No, pero digo, estos $120.000 de PBI son hasta ahora sin contar hallazgos de petróleo, de gas importantes. Es solo la inversión que está yendo a las islas para hacer la exploración y la explotación. Pero entonces, si encima tienen petróleo, si encuentran petróleo y gas, eso se va a ir al doble. Bueno, ni hablar. De hecho, hace 2 años, bueno, hace 3 años cuando yo estuve y tuve una entrevista con uno de los ministros de recursos allí de las islas, me dice, la verdad que no sabemos qué hacer con tanto dinero y de hecho lo que hicieron posteriormente, que fue justamente uno de los anticipos, es que abrieron, o de alguna manera, inauguraron un fondo soberano de riqueza. ¿Qué es un fondo soberano de riqueza? Es un gran ahorro, vamos a suponer como las reservas del Banco Central en la Argentina. Bueno, ellos tienen un ahorro de $13.000 millones, nada más de lo que fue la primera ola de inversiones que tuvo lugar en los últimos años. Es decir, como no pueden gastarlo porque no hay con qué y de alguna manera no tienen la cantidad de habitantes que necesitarían para las obras de infraestructura que ese dinero podría hacer, lo que hacen es, bueno, lo dejamos ahí y dicen, varias generaciones de kelpers van a vivir de este dinero. Pero, Julián, a ver si la gente entiende, ¿no? Con la guerra, Inglaterra astutamente convirtió a los kelpers en megamillonarios. Megamillonarios. ¿Qué ganas pueden tener de cambiar de estatus soberano? Ya olvídense de que un kelper se sienta más inglés o argentino o lo que fuera. Es millonario hoy en día. ¿Qué capacidad va a haber ahí de trabajar para hacerles cambiar de opinión o hacerlos entrar en razón? Ustedes me dirán, bueno, la opinión no debería importarnos. Bueno, para algunos sí, para otros no. Es una discusión filosófica, pero de todos modos lo que no tengas ninguna duda es que nadie quiere dejar de ser millonario de un día para otro. Nadie. Claro, me parece que en este punto a ver, en este momento ellos están parados en una situación donde están explotando al máximo lo que es la riqueza ictícola, es decir, las capturas de calamar que se están haciendo, pero donde los hidrocarburos, que multiplican muchísimo la cantidad de ingresos que pueden llegar a tener, todavía no ha explotado del todo. Es decir, ellos están previendo exportar crudo a partir del año 2019. Hasta ese momento, todos los hallazgos que hagan de petróleo alrededor de las Islas Malvinas, en las aguas de Malvinas, bueno, obviamente se van a ir acumulando. El caso de los descubrimientos que tuvimos noticia en el día de hoy, que para mí son una especie de provocación, porque nadie descubre crudo, sobre justo todo el día del aniversario de la guerra. Sobre todo teniendo en cuenta que hay plataformas que están desde hace tiempo justamente ahí en las islas, y en definitiva lo que vamos a ir viendo es la llegada de inversiones, porque otro dato
dato que es interesante es el siguiente. Cae el crudo, cae el precio de la cotización del petróleo en el mundo de $100 a 50 el barril. Y uno dice, bueno, evidentemente los trabajos de exploración se van a suspender, en las Islas Malvinas no van a seguir. Y justamente pasa lo contrario, que es que como ellos no tienen recursos propios, tienen que alquilar lo que son las plataformas de exploración y todo tipo de instrumento que es más barato porque el dólar está más barato. Vale un tercio de lo que valía hasta hace algunos meses y en definitiva justamente... No, tienen más suerte imposible. Tienen suerte. A ver, dos datos chiquitos. Seguro Primero, que cuando empieza a subir ahí encuentran el petróleo, es lo único que falta. Bueno, muchas veces dicen que hay que explorar, hay que hallarlo y que en todo caso vos haces el agujero cuando el precio internacional te acompaña. Yo no sé si va a ser tan así porque acá hay una disputa que es obviamente de carácter político y de alguna manera estas noticias de hallazgo refuerzan la posición del Reino Unido sobre lo que es la autodeterminación de los habitantes de Malvinas. Claro. A ver, decíamos la actividad pesquera representa 34% del total de los ingresos, son 203 licencias que tienen. Sobre esto hubo muchísimos problemas con el gobierno argentino, porque el gobierno argentino, ¿qué dice? Ustedes no pueden distribuir en forma unilateral licencias por 25 años para que exploten, ¿qué? Aguas que están obviamente en disputa en este momento. Claro, en litigio. Es decir, hay ahí una cuestión que es insalvable. Ahora, en la Argentina, esa guerra económica contra las empresas que van a explotar los recursos la perdimos, porque no da la sensación que haya empresas que digan, no, yo no voy a comprar ahí por miedo a que después la República Argentina no haga negocios conmigo. No les ha importado nada, ni a los españoles, ni a los coreanos, ni a los japoneses, ni a nadie. Mira, hay dos o tres datos que son para mí son polémicos, que no los dimos a conocer todavía, o que no se conocen, pero me parece que es importante compartirlos. Uno es que Chile es hoy el principal proveedor de las Islas Malvinas, este es el primero, es decir, Chile no solo hay una comunidad de 300 habitantes con ciudadanía chilena en las islas, sino que además es prácticamente la nación hermana de los malvinenses. Los proveen de cualquier cosa, por una cuestión de cercanía, ¿no es cierto? Les vende, sí, y sobre todo también que es la nación que ellos tienen, vamos a decir, más cerca, exceptuando la Argentina, para situaciones de emergencia. Por ejemplo, cuando alguien se enferma en las islas, tiene un traslado gratuito a un hospital de Punta Arenas en Chile. Es decir, hay determinadas situaciones que se están dando y que empiezan a confraternizar a las dos comunidades. Esto es uno. El otro país es Uruguay, ¿no? Es algo que no se conoce, pero Uruguay está comerciando con las Islas Malvinas en forma bastante frecuente. E incluso este año tiene 3 cargamentos de mercadería que ya están pagos desde las islas y que obviamente ayudan a cierto sustento por parte de los habitantes. Estamos hablando de cualquier cosa, de papel higiénico, de todo. Pasta de dientes, caramelos, comida, todo, ¿no? Sí, aparte es bastante curioso porque cuando uno va a un mercado en Malvinas se encuentra con un paquetito, vamos a suponer, de fruta, una bandeja que está cerrada y dice de Chile para los habitantes de Malvinas, con una estampillita que está la bandera chilena. O sea, encima hace propaganda. Exactamente, digamos, hay una cuestión ahí que excede lo comercial. Es obvio que hay ahí un interés político por parte de Chile de acercar posiciones con respecto a lo que son los habitantes de Malvinas. Vos estuviste hace 3 años, le contamos a la gente. Sí, yo fui hace 3 años, no ha cambiado demasiado porque de alguna manera sigo en contacto con la gente de ahí y me van pasando un poco lo que son las actualizaciones de los datos y no ha cambiado prácticamente nada. Viven 1.500 civiles en las islas y 1.500 militares. Es prácticamente una base militar, Pablo. Malvinas, cuando uno llega al aeropuerto militar, te escoltan aviones de combate para que veas que hay una presencia militar y el trato en el aeropuerto es con militares, directamente. ¿Vos llegaste en un avión de LAN Chile? Este es un viaje que es largo, que tenés que pasar por Punta Arenas y una vez por semana para justamente en la Argentina para hacer el viaje a las Islas Malvinas. El ingreso mínimo, este es otro dato que me parece relevante, es 10 veces el ingreso que tienen los argentinos. El ingreso mínimo, el salario mínimo que tienen los habitantes de Malvinas se multiplica por 10 del que tenemos en la Argentina. ¿En serio? Sí, así es. Esto tiene que ver con que es caro vivir en las islas, pero también con que empiezan a verse los efectos de tener una economía tan, vamos a decir, que está experimentando un boom económico tan relevante.
relevante, ¿no? Sí. Así que bueno, ahí lo tenemos. Si lo calculamos al tipo de cambio oficial son 26.000 pesos. Si lo calculamos al tipo de cambio blue son 44.000 pesos, que ellos tienen de ingreso mínimo por mes. Es una cifra muy relevante y muy importante. 9 veces o 10 veces... Ahí no se ve el 9, ahí por bueno, 9 veces el... ahí está, ahí. 9 veces el de la Argentina continental. La Argentina insular son las islas, la Argentina continental es donde estamos nosotros. Está clarísimo que la guerra de Malvinas fue lo peor que pudo haberle pasado a la República Argentina en tantos sentidos. 649 personas muertas, otros tantos que luego se suicidaron, todo el sufrimiento que genera una guerra a los que sobreviven esa guerra. Eso es, por supuesto, lo más importante. Es lo más importante. Ahora, vamos al deseo que tenemos todos de que las Malvinas vuelvan a ser argentinas. Está más lejos que nunca. Más lejos que nunca. No hemos dado tampoco con una estrategia que nos acerque a las Malvinas. De hecho, políticamente el gobierno se ha alejado muchísimo de las islas y lo que vos contás, este hecho de que la guerra los convierte en millonarios, por supuesto, hace que todavía esa distancia se aleje aún más. Creo que no nos equivocamos, no sé qué opinás vos, Julián, pero yo siento que las Malvinas están más lejos que nunca de la República Argentina. Sí, yo creo que es así, es como vos decís, está realmente lejos, por lo menos una estrategia desde el punto de vista de la economía, que antes de la guerra sí servía, y de hecho a la Argentina le había acercado muchísimo a las islas. En este caso, bueno, claramente ya no es así, y va a haber que buscar algún otro tipo de estrategia para acercarnos, porque desde el punto de vista económico ellos ya tienen, yo te diría, varias generaciones hacia adelante la vida solucionada. Un cambio que yo propondría claramente de estrategia es empezar a venderles, ofrecerles. ¿Quieren comprarles? Vendemos más barato. Para nosotros es muy importante hacer pie a las islas. Después, toda la polémica con respecto a los vuelos, no ganamos nada con no dejar que se volara directo a Malvinas. Los vuelos charter, ¿no? Que se suspendieron. Fue una pésima idea realmente. También lo único que logramos es que nos odien más, nos enemistemos más. Ese no es el camino, no es el camino. Bueno, Juli, muy buen trabajo, muchísimas gracias. La verdad que es información exclusiva que no se conoce mucho y nos encanta conocerla. Tenemos que conocerla si es que realmente nos tomamos en serio el tema Malvinas. Si no es pura declamación, queremos las Malvinas, pero no tenemos ni idea de lo que está pasando en Malvinas, ¿no? No es así.